Bueno, pues quería compartir, la verdad que yo creo que el Señor nos está hablando, hoy empezaba la reunión y no hemos hablado mucho de eso, tal vez un poco, pero Julián con el tema de regocijaos en el Señor, regocijaos siempre, y también Marley en las alabanzas hablaba de eso, ¿no? De los que van alegres. Y bueno, pues yo quería compartir sencillamente como una historia, tal vez dos, vamos a ver, el tiempo no hay que pasarse, de cómo dos personas pasan de la tristeza a la esperanza, a la alegría, a dar pasos de fe, ¿no? Cómo el Señor trata, podemos decir, con la tristeza, la depresión, la desesperanza de dos personajes bíblicos, ¿no? Uno es, vamos a empezar por ahí, en el libro de Esdras, al final, en el capítulo 9, casi final, habla de 9:9, habla de cómo está la situación del pueblo, que no está muy bien, ¿no? Y dice: ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre, es decir, el pueblo ha sido esclavizado, ha sido destruido por los enemigos, y están en el momento como de regresar a la tierra, porque los persas les están dando permiso para regresar de la cautividad. Dice: y para darnos un lugar seguro en su santuario, en Jerusalén, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Esa palabra que ahí pone vida, no sé cómo lo dice en tu Biblia, Mijá, es, tal vez se podría traducir por avivamiento, sería una traducción más literal, para darnos un poco de Mijá, un poco de avivamiento. Dice, en nuestra servidumbre, porque están en esclavitud. Dice: porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia. Es decir, los reyes de Persia han vencido a los babilonios y les están permitiendo regresar, para que nos diese vida, y ahí vuelve a decir esa palabra, para que nos diese avivamiento, Mijá, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, porque estaban en ruinas, Jerusalén, el templo, la muralla, estaba todo en ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Me gusta esto que primero dice, para darnos vida, o para darnos avivamiento, antes de un poco de vida, dijo en el versículo anterior, un poco de avivamiento, para levantar la casa. O sea, antes de levantar la casa, necesitamos ser avivados. Y si pasamos 2 o 3 páginas, llegamos a Nehemías, que Esdras y Nehemías en la Biblia hebrea son como un solo libro, ¿no? Y ahí nos habla de Nehemías, y como que se pone en práctica esto, porque Nehemías va a ser el que reconstruye las murallas, pero Nehemías primero es avivado, primero es avivado antes de ir a Jerusalén a dirigir la reconstrucción de las murallas. ¿Quién era Nehemías? Pues Nehemías era uno de los judíos que había sido capturado, estaba en el exilio, fuera de su país, en Babilonia, pero llegan los persas y los persas están dando más permiso para regresar a los cautivos, y era copero del rey, era el copero del rey. O sea, es decir, a ver, podemos decir, era un señor muy importante, porque el copero del rey era como que fuera un cargo altísimo, podía ser como que fuera uno de los ministros, ¿no?, del rey persa. Entonces tiene una buena posición, o sea, es como decir, estoy en la capital del mundo, no sé cuál es la capital del mundo, pero pongamos que Nueva York, o la que queramos decir, está en una ciudad muy importante y es el secretario, el copero del presidente, del rey, ¿no? Está en una posición muy importante, pero no deja de ser alguien que no está donde él quisiera estar. Y dice, entonces vamos a leer Nehemías 1:1, ¿no? Dice: palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, la capital del reino. O sea, el imperio más grande era el imperio persa, él está en la capital y está trabajando para el rey, que es el emperador más grande que hay, ¿no?
Y vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, o sea, los que no habían sido llevados a la cautividad, y por Jerusalén, o sea, ¿cómo está el pueblo de Dios? ¿Cómo está, cuál es la situación del pueblo de Dios ahí en Jerusalén? Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, o sea, se refiere a Israel, están en gran mal y en afrenta, en vergüenza, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Muy mal, ¿no? Y entonces, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Aquí vamos a ver cómo se aviva Nehemías, para que después Nehemías pueda ir hasta Jerusalén y pueda ayudar en Jerusalén y pueda reconstruir. Pero primero él tiene que ser avivado. Y eso, por eso decía antes Esdras, un poco de avivamiento, un poco de vida. O sea, empieza por lo poco, empieza por uno mismo. El avivamiento no empieza por grandes cosas así fuera de nosotros, empieza por uno mismo, empieza por lo que sucede en nosotros. Que de repente empieza a haber un cambio, empieza a haber algo que nos saca de esta... Fíjate, él, ¿cómo se siente? Triste, hace duelo, llora, hace duelo porque es como muerte espiritual lo que hay en Jerusalén. Siente dolor por su pueblo, aunque sea el secretario del emperador del mundo. O sea, su posición social, que era muy buena, no importa para que sienta el dolor de su pueblo, de cómo está el pueblo de Dios. Y hace duelo y ora y ayuna, ¿no? Y nos dice aquí cómo ora, ¿no? Y vamos a ver eso así. Dice, primero, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Yo creo que esto es una cosa primera, ora con fe. Ora con fe, sabe quién es Dios, dice quién es Dios, reconoce quién es Dios y sabe que Dios cumple sus promesas y guarda su pacto, ¿no? Nos lo decía ahora Maricel, Dios cumple lo que nos dice, Dios sé con quién estoy hablando, no estoy ahí hablando, mira, tal vez me escucha, hay un Dios que tal vez se interesa por mí. Él sabe que Dios guarda sus promesas para con los que lo aman, que Dios guarda el pacto. A pesar de que las circunstancias tal vez no sean muy buenas, pero Dios, Él sabe quién es Dios y que Dios guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto los ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, ¿no? O sea, como que va a orar bastante. Y antes nos dice que hizo duelo y lloró por algunos días. No es un momentito. Y la pregunta sería también para nosotros, ¿está Dios llamándome a eso? ¿Está Dios llamándome a que me duela el pueblo de Dios, a que me duela la situación del pueblo de Dios, o que me duela la situación de los que no conocen a Dios en Hoyo de Manzanares? ¿Me está llamando Dios a eso? ¿Me está llamando Dios a que me retire, a que le busque por unos días, a que de día y de noche le busque? Y eso hay distintas maneras de hacerlo, pero todos tenemos algún tiempito por aquí y por allá para hacer esto, para buscar a Dios como está haciendo Nehemías. Y dice que la oración que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso, o sea, lo primero sería orar con fe. Y un orar, podemos decir, solidario. Él no está pidiendo que, como ya es copero del rey, que le suban a primer ministro. No está pidiendo que le suban el sueldo como copero del rey. No está pidiendo por sí mismo. Está pidiendo por el pueblo de Dios. Se siente parte del pueblo de Dios. Eso es una oración solidaria y una oración con fe, porque sabe a quién está hablando. Segundo, dice, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa
de mi padre hemos pecado. Esto me parece también muy bonito, porque él no empieza a decir, mira qué pecadores son los otros, mira lo mal que han hecho este y el otro, sino que dice, yo y la casa de mi padre, ¿no? Me siento parte de un pueblo pecador, me siento parte de una iglesia que necesita el perdón de Dios, me siento parte de un hoyo de Manzanares que se fija solo en las fiestas y en el qué dirán y en los chismes. Me siento parte de alguien que necesita redención. Me siento parte y confieso. No empiezo a acusar a otros, ¿no? Y dice, en extremo, nos hemos corrompido contra ti. Él se siente parte, ¿ves? Dice, se mete a sí mismo. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré de los pueblos. Pero si os volvierais a mí y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre, ¿no? Entonces, primero, confiesa. Él, aunque él pudiera decir, yo no he hecho todo eso, fueron mis padres, pero él se siente parte de eso. Aunque no fue él directamente, pero es solidario. Segundo, volverse a Dios, ¿no? El arrepentimiento es eso, es volverse a Dios, es ir a Dios, ir a Él. No hay problema espiritual, psicológico, anímico que no se sane con un buen arrepentimiento. El buen arrepentimiento es la mejor medicina que hay para el alma. Un arrepentimiento es un don que da Dios, no es algo que nosotros... pero es la gran medicina para el alma que Dios ha dispuesto para nosotros. Y el arrepentimiento es eso, es me vuelvo a Dios. Y dice que Dios te promete restaurar para hacer habitar allí su nombre. Y sigue diciendo, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Entonces, ¿qué son los efectos de esta oración? Primero, yo diría un efecto de esta oración de Nehemías es, él sabe ahora quién es. Él recibe, ¿por qué? Porque sabe que Dios lo ha escogido junto con todo el pueblo para habitar allí su nombre. Esto es muy bonito, que tú, que yo estemos conscientes de que Dios te ha elegido, me ha elegido para habitar ahí su nombre. No soy un pobre persona por ahí que tal vez Dios me escucha, no soy, aunque sea el gran copero del rey, ese no es mi identidad. Mi identidad es que soy una persona que Dios ha elegido para hacer habitar en ella su nombre, para que su presencia habite en mí. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso que la presencia de Dios pueda habitar en mí? Si soy pecador, como ha dicho. Si soy parte de este pueblo que es pecador. ¿Cómo es eso? Pues ¿cómo Dios ha hecho? Pues lo dice en el versículo 10. Es que a tus siervos tú los redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Dios ha hecho una gran redención con su gran poder, su gran fuerza, Koach, dice eso, la fuerza de Dios, y su mano poderosa, su mano fuerte, ¿no? Dios ha hecho eso, Dios ha hecho una redención. ¿Cuál es esa redención que Dios ha hecho? Recordémoslo. Para nosotros, que ya estamos en el tiempo de la redención completa, en el tiempo de Jesús, esa redención es lo que Dios ha hecho en Cristo. Romanos 5, podemos leer en Romanos 5, Romanos 5:5. La esperanza no se avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa fuerza de Dios, esa mano poderosa, es el amor de Dios.
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa fuerza de Dios y esa mano poderosa. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo sucede eso? Y dice, ¿cómo? Pues versículo 6. Porque Cristo, el Mesías, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno muriera por alguno bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando vemos eso y creemos eso, cuando Dios nos muestra eso, que Cristo ha muerto por mí, ¿qué sucede? Que el Espíritu Santo se derrama en nuestros corazones. Porque dice el Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, porque cuando éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por nosotros. Esa es la redención que Dios ha hecho por nosotros. Que Jesús ha cargado con nuestros pecados, que Jesús ha cargado con los pecados de este pueblo. Les ha dado esta redención con gran poder y su mano poderosa. Entonces, esto se aplica a ti y a mí, que nadie diga, esto no es para mí. Esta redención está ofrecida a todos. Es la redención que Dios ha hecho para llevarnos a Él. Es el llamamiento de Dios, es que por su gracia entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Que Cristo murió por mí y murió por ti. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y tu mano poderosa, decía Nehemías 1:10. Te ruego, Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, ¿ves? Siempre se siente parte de algo más grande, quienes desean reverenciar tu nombre. Esto es otro resultado que se produce cuando el amor de Dios es derramado en nosotros. ¿Qué cambian? Cambian nuestros deseos. Cambian nuestros deseos. ¿Qué desea? Reverenciar tu nombre. Ahora el corazón de Nehemías siente ese deseo. El deseo de dar gloria a Dios, de reverenciar su nombre. Ese es el efecto que Dios quiere hacer en nosotros. Tal vez hasta entonces Nehemías era un copero del rey que se preocupaba de que estuvieran bien las copas, de que le dieran un buen sueldo, de que le ascendieran, de que cuidaran de su familia. De todas esas cosas se preocupaba Nehemías. Ahora se preocupa, ahora sus deseos están cambiando. Su deseo es reverenciar su nombre. Por eso, muy importante, antes de construir antes de construir las murallas, antes de hacer la obra de Dios. Muchas veces a lo mejor queremos hacer cosas por Dios, y qué bien, y puede ser este deseo de reverenciar su nombre. Pero primero tiene que haber esa obra de Dios en nuestro corazón, que cambie nuestros deseos, que me lleve a orar con fe, que me lleve a orar por el pueblo de Dios, a desear que yo no haga las cosas. ¿Cuántas veces vemos eso, no? Personas que quieren tener un ministerio para destacar. No, yo quiero tener un ministerio para servir al pueblo de Dios, como Nehemías, para bendecir al pueblo de Dios, no para destacar yo, sino para que el pueblo de Dios sea bendecido. Me siento con el pueblo de Dios, oro con fe, me arrepiento, me siento parte de los pecados que he hecho y también de los que otros han hecho. Me siento parte de eso, me vuelvo a Dios y confío en el gran poder de su redención que ha hecho en Cristo Jesús por nosotros. Y entonces mis deseos empiezan a cambiar. Entonces la fuerza de Dios empieza a estar presente en mi vida, porque ahora deseo reverenciar su nombre. Y dice, concede ahora buen éxito a tu siervo, versículo 11, y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Quién es aquel varón? El rey. ¿Y qué es lo que va a hacer Nehemías? Va a ir a hablar con el rey. Tiene que dar un paso de fe. No podía así nomás presentarse a hablar con el rey, podía irle muy mal. El copero no es... Bueno, pues ahora va a dar ese paso de fe. Y yo me pregunto, ¿qué es ese paso de fe que Dios está pidiendo en mi vida?
¿Qué es ese paso de fe? Dios quiere que ore, que me sienta parte del pueblo, que confiese, que me arrepienta, que me vuelva a Dios. Dios quiere cambiar, que experimente su mano poderosa, su Espíritu Santo, por la redención que ha hecho. Pero todo eso desemboca en que mis deseos cambian. Yo quiero reverenciar su nombre y voy a dar un paso de fe. Voy a dar un paso de fe. ¿Cuál es el paso de fe en tu caso? Para reverenciar el nombre de Dios. ¿Qué es lo que Dios está llamando a la puerta de cada uno de nosotros para que demos un paso de fe? En el caso de Nehemías era ir y hablar con el rey y eso iba a significar dejar su trabajo, dejar su posición tan buena e irse a Jerusalén a construir la muralla. ¿Qué significa en cada uno de nosotros ese paso de fe que Dios está pidiendo? Que Dios... No que está pidiendo, Dios está poniendo el deseo, porque Dios lo que quiere es que deseemos darle gloria, que nos gocemos en darle gloria, que disfrutemos en darle gloria, que nos demos cuenta que ese es el mayor gozo que hay sobre la tierra, más que ningún otro. Entonces no es un sacrificio, es un paso de fe, pero no es un sacrificio, es dejar cosas por otras mejores. Eso es lo que Dios hizo en Nehemías, es la manera como Él lo avivó antes de construir la muralla. Primero lo avivó, y lo avivó de esta manera. Y como tenemos un poquito de tiempo, quiero compartir también otra historia de avivamiento que está en el libro de los Reyes, y es la historia de Elías, el profeta Elías. Es una situación anterior y parecida. Es una situación donde también Elías siente la ruina. Dios permite muchas veces la ruina y las crisis en el pueblo de Dios. ¿Sabéis cuántas personas salieron de Egipto? ¿Alguien lo sabe? Bueno, dice 600.000 hombres, sin contar los niños, dice. No sé si cuentan las mujeres ahí, o más una gran multitud de otros que no eran judíos, también salieron con los israelitas. Eso se puede ver en Éxodo 13. No salieron solo los israelitas, salió un pueblo mixto con ellos, ¿no? Para formar el pueblo de Dios. Eso es, un montón de gente. ¿Sabéis de esos, pongamos 700.000, 800.000, 900.000 que salieron? ¿Cuántos llegaron a la tierra prometida? ¿Cuántos llegaron? Dos. ¿Quiénes? Caleb y Josué. Tenemos aquí a Josué y Caleb estaba por aquí hace un rato. Son los dos que llegaron. ¿Sí? Y los hijos de ellos. ¿Vale? Pero de los que salieron, solo 2 llegaron. Y esto Dios lo hace muchas veces. Necesitaba ese pueblo ser purificado. En 1 Corintios 10 nos dice de todas las cosas que necesitaba ser purificado. Dios permite a veces esas situaciones y eso fue pues en el desierto. Murió toda esa generación menos 2. Ni siquiera Moisés llegó a la tierra prometida. Se le concedió verla de lejos, pero él no entró. Solo 2 entraron de los que habían salido, Josué y Caleb. En el libro de los Reyes, Primera Reyes 19, tenemos al profeta Elías, y el profeta Elías lo que tiene es una súper depresión, está súper triste, ¿no? Dice, por ejemplo, 19:4, Primera Reyes 19:4, y él se fue por el desierto un día de camino. Le están persiguiendo la reina Jezabel y todo eso, y se sentó debajo de un enebro, de un arbolito. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. O sea, es lo mismo, la solidaridad con el resto del pueblo, ¿no? Un poquito más abajo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Pues lo expresa así, 19:10. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida.
O sea, de todo el pueblo de Dios, todos se han vuelto idólatras, con la reina Jezabel, y Elías dice, solo yo he quedado. Un poco exagerado era, pero así se siente, solo yo he quedado. Solo yo he quedado. ¿Y cómo trata Dios con él? Bueno, pues a Nehemías lo puso a ayunar. A este le dio de comer más bien, ¿no? 19:5 dice, y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Y entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Sin azúcar, no había azúcar en aquella época, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo, el ángel dijo, ya basta de dormir, y dijo, volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Igual que Nehemías, él va a buscar a Dios. Yo digo, no ayuna, sí ayuna, porque come para caminar 40 días. O sea que bastante ayuno sí fue. Le dio la comida para preparar. El ayuno es siempre un apoyo a la oración. ¿A dónde va? Al monte de Dios. Va a buscar a Dios, a donde él sabe que lo puede encontrar, a donde él cree que está allí su presencia de una manera especial, al monte Horeb. Entonces llega y Dios le dice, bueno, ¿qué haces aquí? y entonces le dice lo que leíamos antes. Todos se han marchado, han dejado el pacto, han derribado los altares, han matado a los profetas y solo he quedado yo. Y me buscan para matarme. Y Dios le dijo, sal fuera. Está un poco metido en sí mismo, tal vez, ¿no? Y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Un gran viento allá, pero Jehová no estaba en el viento. Este Elías era un hombre acostumbrado a ver los grandes hechos y milagros de Dios. Había orado por un niño y se había resucitado. Se había multiplicado el aceite de la viuda. Había orado en el monte Carmelo delante de los profetas de Baal y había caído el fuego de Dios en el sacrificio que él había preparado, y después de 3 años sin lluvia vino la lluvia. Era un hombre acostumbrado a ver los grandes hechos de Dios. Y entonces está aquí, en el monte Horeb, y dice, bueno, pues ahora viene el gran viento de Dios que rompe las peñas, y aquí viene Dios. No, Dios no estaba en el viento fuerte que rompe las peñas. Ahí no estaba Dios. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento vino un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Él estaba acostumbrado a ver grandes obras de Dios. Estaba acostumbrado a ver milagros. En el fuego había caído sobre el sacrificio que él había preparado. Pero ahora resulta que Dios no está en el viento, que Dios no está en el terremoto, que Dios no está en el fuego. Y dice, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Ahí estaba Dios. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió de la cueva y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino Dios y le preguntó, bueno, ¿qué pasa? Y le vuelve a contar lo mismo, mira qué mal está todo, no sé qué. Entonces Dios le da una misión, versículo 15. Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás le da unas tareas de ungir a este, de ungir al otro, a los nuevos reyes, y etcétera. Y versículo 18, y yo haré que queden en Israel 7.000
cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Él pensaba que él estaba él solo, pero había 7.000. En hoy hay 8.000 personas. Había 7.000 personas que él no sabía, pero que estaban también listos para adorar a Dios y para seguir a Dios. Me gusta en el caso de Elías cómo Dios trabaja con él en este aspecto de su religiosidad. Ese aspecto de que él estaba acostumbrado a ver a Dios en el fuego, en el viento, en el terremoto. Y a mí me gusta eso, me gusta ver los milagros de Dios cuando salimos por ahí, oramos por alguien, se sana, todo eso está maravilloso. Y si somos 300 personas adorando, se siente precioso, y si tenemos una gran orquesta, todo eso muy bien. Pero Elías necesitaba algo distinto de lo que estaba acostumbrado. Estaba acostumbrado a ver milagros, personas sanadas, resucitadas, a ver el fuego de Dios cayendo. Necesitaba descubrir la presencia de Dios en el silbo, en la brisa suave y apacible. Y yo creo que eso es algo que necesitamos todos, de una manera muy especial. No depender solo de las grandes cosas que Dios hace y las va a seguir haciendo, sino poder encontrar a Dios en el silencio, en el silbo suave del viento, en la soledad. Porque ahí hay un poder. Cuando no dependo de la música, o no dependo de otras personas, o no dependo del milagro, ahí es que Dios está y está. Y está conmigo y está contigo. Y esa es mi fortaleza, que yo me puedo gozar en el Señor. Vivimos en una sociedad hoy donde para gozarse, oye, que necesitas YouTube. En mi época pues, había televisión en blanco y negro y no estaba ni todo el día. O sea, no había programa todo el día, solo por unas horas. Ahora tienes todo lo que quieras, con dar un clic, ¿no? Tiene bebida, drogas, sexo, pornografía, películas, entretenimiento, lo que sea. Estoy triste, pongo un vídeo. Eso es hacer nuestros cerebros bastante esclavos de cosas que llegan de fuera. Elías necesitaba descubrir el poder de Dios en el silbo suave y apacible y delicado. Y eso lo necesitamos nosotros. Hay un teólogo que dijo una vez, le preguntaron ¿cómo será el cristiano del siglo XXI? Y dijo, el cristiano del siglo XXI será un místico o no será. Queriendo decir, será una persona que puede él experimentar a Dios cuando está solo en la cueva y solo hay un silbo apacible. Que puede experimentar a Dios cuando estoy en mi casa y cojo la Biblia o vengo aquí al local, si hay mucha bulla en la casa, o salgo al campo y puedo experimentar a Dios en el silbo suave y apacible. Porque si no tengo eso, YouTube y cualquier vicio de este mundo va a ser más fuerte que cualquier cosa que hagamos aquí para entretenerte. No sé si me entiendes. Aunque sea una cosa muy buena y muy santa y muy... Vamos a necesitar experimentar a Dios en la soledad y ahí tener la seguridad, la fuerza y el poder de Dios, porque ahí está Dios. Y esto fue la lección que tuvo que aprender Elías y volvió a enfrentarse, dejó de escapar, a enfrentarse a los problemas. Señor, queremos que tú nos avives, Señor, que nos avives individualmente antes de que nosotros podamos avivar a otros. Señor, haz tu obra en mi corazón, en nuestros corazones. Enséñanos a ayunar un poco de entretenimientos para encontrarte en el silbo suave, apacible y delicado. Porque ahí vamos a tener una fuerza, que es la fuerza de tu presencia, Jesús. Gracias porque moriste por nosotros.
Gracias porque llevaste mis pecados. Gracias, Señor, que nos has hecho aceptos al Padre y que el Espíritu Santo puede ahora morar en nosotros. Gracias, Señor. Amén.